Cordial saludo, mi nombre es Adriana Vázquez y a continuación voy a proceder a hablar sobre los métodos de separación de las proteínas. Esto corresponde a la unidad 2 en la fase 3. Bueno, para los métodos de separación, primero se nos pidió hacer un organigrama. Aquí se muestran todos los diferentes métodos que se utilizan, o pues recientemente existen más, pero pues estos son los como más mencionados o actualizados, de acuerdo al artículo que se nos pidió que leyéramos. Bueno, vamos a empezar con el método de extracción. Este método de extracción tiene dos: el de dos fases acuosas y el de extracción en fase sólida. El de dos fases acuosas consiste en separar y purificar las proteínas. Esto se hace con el uso de solventes. Uno de los más utilizados o comunes es el polietilenglicol más el dextrano. Los dos son solventes, pero son inmiscibles. Eso quiere decir que no se combinan, sino que trabajan por separado. Asimismo, también se utiliza como un amortiguador que nos ayuda a mantener el pH de la solución como controlado, y este es un fosfato. Lo que se hace en esto es de que las proteínas, de acuerdo a sus propiedades bioquímicas, se separan y se quedan de acuerdo al solvente, donde pues como que se identifican o se asimilan de acuerdo a ese solvente. Tenemos el otro, que es la extracción en fase sólida. Entonces este también sirve para purificar y concentrar. Entonces aquí lo que se utilizan son como un absorbente, que son las resinas de intercambio iónico. También se utilizan los geles, también y los materiales, estos son los materiales absorbentes, y también se hace como una especie de filtración, lo que nos ayuda a que las proteínas se queden en el material absorbente. Luego se hace como una especie de limpieza o de un lavado, y las proteínas que se quedaron en la parte absorbente, de ahí se seleccionan. Bueno, vamos con el método de precipitación. Tenemos la precipitación isoeléctrica. Aquí es muy importante conocer el pI de la proteína. Esto pues más que todo se hace se entra a ver como el pH, y lo que se va a hacer es que se va ajustando, y cuando ya va a llegar a su punto isoeléctrico, entonces las proteínas se vuelven menos solubles y se precipitan. Entonces de esa manera se hace como la separación o la precipitación, y ya se pueden seleccionar. Está el método de precipitación con solventes orgánicos. Entonces aquí que también se utiliza, digamos, lo que se hace básicamente es hacer una desnaturalización, y luego de que se desnaturaliza con los solventes, que los más utilizados son el etanol, metanol y las acetonas. Entonces al agregar estos solventes, lo que hace también pues es desnaturalizar, y lo que hace es precipitar, y ya quedan pues las proteínas se separan. Tenemos el método de salado, que como su palabra lo indica, lo que se utilizan sales. Una de las sales más comunes es el sulfato de amonio, y también se va agregando a la solución donde están las proteínas en concentraciones a 20 o el 80%, y lo que hace es de que a medida que se va saturando con las sales, entonces va perdiendo la solubilidad, y lo que hace que se precipiten las proteínas. Tenemos métodos de separación por membrana. Entonces tenemos diálisis y la ultrafiltración. Este método de separación por membrana lo que consiste es en que se utilizan membranas semipermeables, lo que nos va a ayudar a
es como una especie de filtro donde pasan ciertas partículas dependiendo el tamaño o el grosor de los poros. Entonces pasan algunos componentes orgánicos y los más gruesos o las proteínas se quedan retenidas. Eso es en la diálisis. En cuanto a la ultrafiltración, o sea, trabaja de la misma forma, pero lo que hace es que sus poritos son más pequeños, entonces es más selectivo a la hora de esta filtración. Vamos con la cromatografía. La cromatografía pues tiene como también unas derivadas que va entre el gel, el intercambio hidrofóbico y todo eso, pero básicamente todo lo que hacen estos métodos o submétodos, llamémoslo así, es como separar, identificar y purificar los componentes, lo que hace que se distribuyan en dos fases. Entonces eso es lo que hace como la cromatografía. Vamos con, y dentro de otros métodos pues tenemos los de impresión molecular, el chip microfluido, por la separación magnética. Por lo menos en la separación magnética lo que hace es también, es como el nombre lo dice, como que se separa de acuerdo como al magnetismo. Y el chip microfluido funciona también como con un líquido. Entonces también lo que hace pues es como están inmersas ahí las proteínas y lo que lo separa. Me olvidaba de hablar de la electroforesis. La electroforesis es una de las técnicas también como más utilizadas. Lo que hace esta técnica es una técnica analítica y lo que nos va a ayudar es a separar según el tamaño o su carga. También pues cómo funciona esta electroforesis. Las partículas o las biomoléculas hacen un movimiento y en un campo eléctrico ellas se van moviendo y las partículas más pequeñas o más cargadas se van a tender a desplazar al electrodo de carga, o sea, al lado de donde esté pues el electrodo. Entonces a través de este campo eléctrico las proteínas se van a separar. Vamos con el método que escogí para el punto 2, es el método de separación por membrana. Bueno, ya había hablado un poquito de ello y aquí tenemos que, bueno, ¿cuál es el fundamento? Su fundamento es la separación, es como la filtración, involucra las interacciones entre las moléculas y muy importantes son las propiedades físicas que tengan estas membranas. Hay muchas membranas de muchos tipos, por lo menos, y con unas más costosas, unas más económicas, pero también pues depende las propiedades de cada biomolécula o proteína que se pretende utilizar. Tenemos membranas de polisulfurona, poliamidas, de polietileno, de poliéster, que son pues como las más utilizadas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, en cuanto a las ventajas, son eficaces a la hora del tema de la separación, la escalabilidad. Esto quiere decir de que se pueden digamos en lugares como de laboratorios, como también a grandes industrias. Esto es muy utilizado en la parte de la purificación de aguas residuales, entonces también a esto hace referencia, y se preserva mucho la actividad de la proteína. Entonces, de acuerdo a la membrana que hayamos escogido, pues esto nos ayuda como a tener estas características o estas ventajas de este método. ¿Cuáles son las desventajas? Si no se hace una buena elección de la membrana, lo que va a hacer es como permitir que se filtre las proteínas de nuestro interés. Dependiendo también pues las membranas, así van a variar los costos. Entonces, si se quiere una membrana de alta calidad, pues se va a tener que invertir un poco más.
Y para evitar taponamientos en las membranas hay que hacer un mantenimiento y limpieza muy específicos, entonces esto podría como elevar un poco los costos en el uso de este método, pero sin embargo es muy utilizado y es muy bueno. En cuanto a explicarlo, el método en 5 pasos, bueno, lo primero es seleccionar la membrana. Las más utilizadas son las de polisulfurona o poliamida. Ellas son de muy alta calidad y lo que permite pues es hacer la filtración selectiva. Se prepara la muestra. Eso sería como el segundo paso. Cuando se aplica la presión, esto es una presión al vacío, es una presión que se ejerce como para que empiecen a generar como la filtración. Luego ahí este proceso no lo hacen las personas, sino que ya se hace ahí como en la membrana, que lo que hace es una separación. En cuanto a esta separación, lo que hay que hacer es se hace ahí sola y luego ya viene el cuarto paso, que sería la recolección. Ahí en la recolección está el permeado y el retenido. Entonces el retenido es lo que nosotros vamos a utilizar y por último se hace un lavado. En este retenido lo que se hace es lavar de contaminantes o de impurezas que pueda tener las proteínas o las biomoléculas que deseemos obtener. Y si tuviera la posibilidad de aplicar esta técnica en una solución de un problema de tipo agroambiental, ¿cómo sería? Bueno, esta técnica es muy utilizada para la selección o separación de enzimas, de mucho interés en la industria o en la parte biotecnológica. En cuanto al tratamiento de aguas residuales, también es muy utilizada y esto lo aplicaría en las partes, digamos, en las zonas rurales donde los desechos de los agroquímicos y todo eso están afectando a través de la filtración del agua, llegan a las fuentes de río, que en las zonas rurales por lo general se obtiene estas fuentes de agua, son las que se utilizan para riegos y todo eso, o para incluso para labores de la casa. Entonces me gustaría como implementarlo en esas zonas rurales para poder hacer esta filtración de esas partículas que son muy tóxicas, entonces como hacer esta separación. Entonces esto es lo que tengo para hablar sobre estos métodos de separación, y a continuación dejo la bibliografía. Muchas gracias.